gusto verles otra vez en la casa del Señor. Bien, vamos a compartir la palabra. Estamos listos. Dios ha preparado nuestro corazón a través de el tiempo de alabanza y de adoración. Ese es el propósito, que en los momentos de alabanza y de adoración nuestro corazón pueda hacerse sensible a la palabra del Señor. En otras palabras, no venimos o no empezamos el servicio a la 1 de la tarde nomás cantar por cantar. No hay algo en el espíritu que sucede cuando estamos adorando al Señor, y es que nuestro corazón se empieza a sensibilizar al corazón de Dios, para que en el momento en que recibimos la palabra, pues podamos recibirla con mansedumbre, con un deseo, como cuando usted va al restaurante y se come su platillo favorito después de la reunión, y especialmente cuando tenemos hambre, llegamos al restaurante y queremos que en un minuto esté la comida lista. Bueno, si así como deseamos el alimento natural, pudiésemos desear también el alimento espiritual, pues qué bendición sería nuestra vida, ¿verdad que sí? ¿Cuántos tienen deseo de ser alimentados espiritualmente? ¿Sí? Bueno, los que estuvimos ya en la clase, Dios nos habló de una manera muy clara, y sin duda Dios nos va a volver a hablar, porque así es Dios. Dios es bueno, Dios es amoroso. A veces el amor de Dios no lo entendemos, pero Dios es amoroso y su amor es ilimitado. Dios es fiel y a veces no entendemos ni su amor ni su fidelidad. A veces tampoco entendemos su soberanía, pero así es Dios. Dios está muy por encima de nuestro razonamiento humano, ¿sí? Así que Dios habla al corazón, y a veces lo que Dios habla al corazón lo habla en contra de nuestro razonamiento humano, o superando, mejor dicho, nuestro razonamiento humano, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Nos conectamos con el Espíritu de Dios. Así que vamos a ver qué Dios tiene para nosotros el día de hoy. ¿Está listo? Voy a pedirle que me acompañe a orar para que juntos podamos recibir la palabra. Incline su rostro ahí en su corazón y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad nuevamente que tú nos das de poder venir a tu casa y adorarte, servirte, Señor, rendirte culto con nuestra adoración, Señor, y poder, a través de los cantos, poder expresarte lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Queremos, como cantábamos al final, mantenernos fieles a ti hasta el final, Señor, para que cuando tú vengas o nos llames a tu presencia, Señor, podamos ahí escuchar tu voz que nos dices: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ese es nuestro deseo, Señor. Queremos estar en tu presencia por toda la eternidad, Señor. ¿Cuánta gente en el día de hoy está muriendo, pero están pasando una eternidad en el infierno, o pasarán una eternidad en el infierno? Nosotros, Señor, que somos tus hijos, que nos has dado el privilegio de nacer de nuevo, nos has dado la bendición de la salvación, creemos y confiamos, esa es nuestra esperanza, que pasaremos toda la eternidad en tu presencia, Señor. Pero mientras estemos aquí, Señor, queremos mantenernos alertas, queremos mantenernos velando y orando delante de ti, Señor. Así que en esta tarde, Señor, háblanos al corazón, Señor, que esta tu palabra sea ese alimento que va a nutrir nuestra alma, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los que les gusta anotar, anoten ahí el título: advertencia. Advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Velad. Velad. Dios, en su gracia y en su misericordia, por las últimas semanas ha venido hablándonos precisamente de
advertencias. Y por eso yo decía al principio que Dios es bueno, porque la Biblia dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El día de hoy hay gente que dice, ¿yo de qué me arrepiento? Yo soy muy bueno o soy muy buena. Pero ellos están conceptuando su bondad o el ser buenos desde el punto de vista estrictamente moral. Pero yo lo he dicho antes, la buena moral no va a salvar a nadie. De eso podemos estar seguros. Una persona puede ser moralmente muy buena, puede ser una persona respetuosa, educada, pero si no nace de nuevo, su destino eterno no será la presencia de Dios, será otro lugar. Así que Dios en su gracia y en su misericordia nos ha estado hablando de advertencias, advirtiéndonos que en tanto Él venga por segunda vez o nos llame a su presencia, pues Él está muy interesado en que nuestra vida vaya siendo formada, vaya siendo edificada, vayamos siendo confrontados, tratados en nuestro ser interior, porque su deseo es que estemos con Él. ¿Cuántos quieren estar con Él? Sí, ese es nuestro deseo. Vivir la vida cristiana no es nomás asistir los domingos o el miércoles, si eventualmente vienes el miércoles que tenemos reunión, o a cualquier otra reunión. No, la vida cristiana consiste en vivir a Cristo. ¿En qué consiste? Vivir a Cristo, o mejor dicho, de acuerdo al ejemplo de Cristo. ¿Sí? ¿Dónde está Cristo sentado el día de hoy? A la diestra del Padre. Y Jesús, antes de partir, le dijo a sus discípulos, voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, también ustedes estén. Qué bendición, ¿verdad? ¿Se fijan? ¿Notan ustedes el deseo del corazón de Jesús? Que todos los que somos sus hijos podamos estar con Él. Esta debe de ser la esperanza en nosotros, que sea como el motor que nos impulse día con día, lucha tras lucha, prueba tras prueba, tribulación tras tribulación, que nos impulse a decir, está bien, estoy luchando, estoy sufriendo, estoy experimentando pruebas y tribulaciones, pero voy a terminar la carrera y voy a terminarla hasta el final, porque quiero estar con Él. ¿No le das un aplauso de alabanza a Él? Él lo merece. Jesús es el Señor. Así que ya hemos dicho que la Biblia está llena de advertencias de principio a fin, advertencias de Dios que llevan como propósito precisamente alertarnos, pero también cuidarnos, porque ya lo dije, el deseo de Dios es que estemos en su presencia. Por lo tanto, en tanto venga Jesús en tanto no venga Jesús por segunda vez o nos llame a su presencia, debemos, no es opcional, debemos prestar atención a las advertencias. ¿Qué tenemos que hacer? Prestar atención a las advertencias. El autor de la carta a los Hebreos, es un texto que ya hemos leído en otras ocasiones, Hebreos capítulo 2, versículo 1. El autor le habla a los cristianos. Este es un texto o es una carta escrita a cristianos. Dice, por tanto, o como se lee en otra versión, o así que debemos o nos es necesario prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. Verdades, por supuesto, verdades espirituales. A las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos o nos deslicemos, como dice la Reina Valera 60, nos deslicemos. Una persona, a veces sin discernirlo bien, puede empezar a desviarse 1 centímetro, ¿sí? Pero si lo vemos a la distancia, poco a poco en lo que se va desviando, a la distancia se va a ver un desvío muy marcado, ¿verdad? Esto sucede cuando un cristiano empieza a vivir la vida cristiana de manera ligera, sin tomar en cuenta
los mandamientos de Dios, sin practicar los principios de Dios y mucho menos sin tomar en cuenta las advertencias de Dios. Empezamos a hacer de nuestro cristianismo un cristianismo ligero, un cristianismo light. Y debo decirles algo, tristemente estamos viviendo nuestros días un cristianismo muy light. ¿Sí? Pero Dios en su gracia y en su misericordia nos advierte. ¿Para qué? Para que nuestro cristianismo sea un cristianismo sólido. Un cristianismo que sea capaz de soportar una prueba, un momento difícil, un momento de adversidad. El cristiano que no está bien sólido en la palabra, le vienen las pruebas y reniega contra Dios, acusa a Dios, cuestiona a Dios, se va de los caminos de Dios. Pero el cristiano que es un cristiano sólido, que sabe que en el mundo tendremos aflicciones, como lo dijo Jesús, el cristiano que sabe que hay aflicciones en este mundo va a permanecer hasta el final. ¿Cuántos son de esos? Yo quiero ser uno de esos, ¿sí? Así que la advertencia o las advertencias de Dios son claras para nuestra vida. ¿Cuál es la advertencia fundamental de Dios? Es que cada uno de nosotros nos aseguremos con certeza, con firmeza en las verdades del Evangelio, no en las verdades de lo que dice el hombre. El hombre dice, esta es mi verdad. Está bien, es tu verdad, pero el cristiano se rige por las verdades de Dios, las verdades del Evangelio. Esas verdades de Dios, cuando las vivimos, nos llevan lo voy a decir de esta manera, nos llevan a navegar por este mundo con mucho cuidado. Y tenemos que tener mucho cuidado cómo esta barca, por decirlo así de una manera figurada o metafórica, esta barca, nuestra vida, está navegando por este mundo y este mundo está echado a perder. La vida del cristiano el día de hoy está navegando contra la corriente de este mundo. ¿Cuál corriente del mundo? ¿Qué corriente es la corriente de este mundo? Filosofías raras, ideologías de hombres, un montón de pensamientos equivocados, un montón de doctrinas de demonios, ¿sí? Todo eso al cristiano nos está llevando a ir en contra de la corriente de este mundo, ¿sí? Pero de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana es una lucha. Por eso Pablo al final de sus días pudo decir, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera y guardé la fe. Guardar la fe, ¿sí? Entonces hay que establecer nuestra vida en las verdades del Evangelio, tomar muy en serio, escuchen esto mis hermanos, tenemos que tomar justo en estos tiempos en los que nos tocó vivir, tenemos que tomar muy en serio los asuntos de la fe cristiana. Todo lo que dice Dios en su palabra acerca de cómo debemos de conducirnos los cristianos. Que realmente se marque una diferencia, ¿sí? Hace unos momentos platicaba con un hermano y me decía, fíjate, mis compañeros de trabajo ya me conocen. Dice, yo no me ando con rodeos. Yo hablo lo que dice Dios en su palabra y ellos ya saben. Y el comentario de ellos era, de este hermano, de sus compañeros de trabajo, decían, con él no se juega porque él es derecho, ¿sí? Bueno, así debemos de ser todos los cristianos, ser derechos, no andar así como que parezco cristiano o como que quiero dar la apariencia de cristiano. No, hay que ser buenos cristianos y verdaderos discípulos de Jesucristo, y para eso pues necesitamos tomar muy en serio los asuntos de la fe cristiana, porque al tomar muy en serio esos principios de la fe cristiana nos van a ayudar a no deslizarnos, a no desviarnos o desenfocarnos del camino de Dios. Pablo le dijo a los corintios en 2 de Corintios 13:5, leo rápido el texto, les dijo Pablo, examínense y sepan si su fe es genuina. Examinen para saber si su fe es
genuina. Allí dice, examinaos a vosotros mismos y si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Habla de una prueba del carácter de la vida. A ver, ¿cómo está mi vida cristiana? Si se te hiciera una evaluación a tu vida cristiana, ¿qué calificación crees que resultaría? ¿Qué tendrías? Del 0 al 10, ¿qué calificación sería? Bueno, ese es el punto que está tratando Pablo. Examínense para saber si su fe es genuina o es una fe así de mucha apariencia. Pues llego a la iglesia y me veo bien, etcétera. Recordemos la advertencia de Pablo cuando le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 4:1. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente, escuchen, que en los últimos tiempos, los cuales estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe. Que significa, algunos se apartarán, traicionarán. Y ese apartarse, ese traicionar, habla de un apartarse de la fe cristiana de manera intencional, de la fe verdadera. Por eso Pablo confronta a los corintios y les dice, examínense a ver si su fe es genuina o es de pura apariencia, ¿verdad? Entonces dice Pablo ahí, algunos se apartarán, apostatarán de la fe. ¿Cómo? Y ahí mismo da la respuesta, escuchando o siguiendo, dice otra versión, espíritus engañosos. Hermanos, estamos rodeados de mucho engaño, de todo tipo de engaño, incluyendo el engaño religioso. El día de hoy, detrás de muchos púlpitos no se está predicando la verdad de la palabra, se predican engaños o cosas que engañan a la gente, ¿sí? Cosas que desvían a la gente y la gente está escuchando y algunos otros están siguiendo esos espíritus engañosos. Y luego termina el texto diciendo Pablo, y enseñanzas que provienen de demonios. Bueno, unas horas antes de Jesús partir con el Padre, le advierte a sus discípulos en Mateo 24, es un texto que ya leímos, Mateo 24:4 les dice, no dejen que nadie les engañe, no permitas. Y para que tú no permitas que alguien te engañe, pues necesitas conocer la verdad. Si no conoces la verdad, te van a engañar con una mentira. Por eso no dejaremos de estarles insistiendo, amonestando, exhortando. Escudriñemos las Escrituras. Leamos la verdad. ¿Por qué? Dice Jesús ahí 24:5, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Cristo, que se traduce el ungido. Yo soy el ungido, y mire lo triste del asunto, y a muchos se engañarán. A muchos se engañarán. Esto significa que los tiempos finales de los que Jesús está hablando, ya lo dije, tendrían como característica principal todo tipo de engaño, incluyendo el engaño religioso. Pero el llamado de Jesús es, no dejes que te engañen. No dejes que te engañen. Yo voy a mencionar así rápido 5 frases que usan los falsos maestros para mantener cautivos a sus seguidores. Y lo voy a hacer con el propósito de que no te dejes engañar. Mucho cuidado. Algunas de estas 5 frases, o mejor dicho, algunas de estas frases dice lo siguiente, repito, son frases que usan los falsos maestros o falsos predicadores para mantener cautivos a sus seguidores. Es decir, que no se vayan, pues, que continúen siguiéndolos. Número 1, le dicen, no existe la iglesia perfecta. Y eso es verdad. Eso es verdad. Pero es una verdad a medias. Aunque no existe la iglesia perfecta, sí hay iglesias o congregaciones con doctrinas saludables, ¿sí o no? Sí las hay. Y muchas. ¿Sí? No hay iglesias perfectas porque
porque todas las congregaciones cristianas las personas que conforman una congregación cristiana somos personas imperfectas. No hay una iglesia perfecta, pero sí hay congregaciones con doctrina saludable. Es ahí donde tú debes enfocarte. Y si Dios te ha plantado aquí, y aquí tenemos ese compromiso de hablar la doctrina saludable, pues ahí ve creciendo, ve echando raíces, ve aprendiendo. Entonces, no existe la iglesia perfecta, pero tratan de manipular a la gente para que no se vayan. Porque pues obviamente hay cristianos que luego se van, andan de iglesia en iglesia, de ministerio en ministerio, de redil en redil, buscando la iglesia perfecta. No existe, pero sí hay iglesias o congregaciones con doctrina saludable. Número 2, otra frase que usan: tienes que sujetarte a mí porque yo soy tu apóstol. Se les olvida lo que el apóstol Pedro, que ese sí era un verdadero apóstol, le dijo a los cristianos, a los ministros, les dijo: apacienten la grey de Dios que está entre vosotros. Y luego dice cómo: cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo o ejerciendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Qué diferente. Yo soy tu apóstol. Otra frase que usan es: todos aquellos que se van de mi ministerio, ya para empezar ahí ya chafearon. De mi ministerio. Cuando el servir a Dios es un privilegio servir a Dios. No es mi ministerio, fue la gracia de Dios que nos da la oportunidad de hacer la obra del ministerio. Pero bueno, ellos así dicen: todos aquellos que se van de mi ministerio les va mal. Las maldiciones de Deuteronomio 28:16 les van a alcanzar. Ay. Ahora, usted se ríe, pero esto es cierto, mis hermanos. O sea, yo no se los estoy diciendo nada más por decírselos. Estoy tratando de advertirles. Eso es lo que se está dando. No solamente en las redes, bueno, ya no se diga en las redes sociales. Y luego otra frase que es muy socorrida por ellos: juzgar es malo, así que no te atrevas a juzgar al siervo de Dios. A juzgar al siervo de Dios. O sea, ya pareces intocable. Los intocables se murieron hace mucho tiempo allá en Chicago. No. Luego, otra frase: tienes que crecer y permanecer donde fuiste plantado, que es aquí en mi ministerio, hasta que te mueras. No. Si eventualmente el Señor te mueve de esta congregación para ir a otra congregación, escuchen el consejo: háganlo bien, por favor. No se vayan así nomás por irse. Hagan bien las cosas. Tengo tiempo orando, Dios me está moviendo, Dios me está dirigiendo a hacer esto, estoy discerniendo esto para orar por ustedes y bendecirlos. No los vamos a detener. Mucho menos los vamos a maldecir. No, los vamos a bendecir. Pero hay que hacer las cosas en orden. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, cuidado, hermanos. No te dejes engañar. Esa es la advertencia. La semana pasada vimos, no solo a la luz de la Biblia, sino a la luz del acontecer mundial, que muchas de las señales que Jesús pronosticó que veríamos antes de su segunda venida, ya las estamos viendo frente a nuestros ojos. ¿Sí o no? Dice Mateo 24:6, leo rápido el texto para seguir a lo que sigue. Dice Jesús: oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hoy la gente está desesperada. ¡Ay, estamos en el fin del mundo! Ya queda menos tiempo, pero todavía no es el fin total, completo.
Es necesario que todo esto acontezca, dice Jesús, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Versículo 8, y todo esto será, ¿qué? Principio de dolores. Ahora, escuchen el siguiente versículo y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces los arrestarán y los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores, y muchos se apartarán de mí y muchos otros se traicionarán y unos a otros se odiarán. ¿Estás listo? ¿Estás listo para esto? Suena fuerte, y esto es muy serio, mis hermanos. Suena fuerte. ¿Estás listo para si eventualmente por la causa de Cristo te arrestan y te meten a la cárcel? ¿O te persiguen? ¿O te asesinan? ¿O si por ahí alguien, incluyendo posiblemente un familiar tuyo, te odia por ser un seguidor de Cristo? Como alguna ocasión me dijeron a mí, te vas a ir al infierno porque tú renunciaste a la religión que mis padres te inculcaron, me dijo mi hermano. Luego dice, muchos se apartarán de mí porque se traicionarán unos a otros y se odiarán. Oiga, esto es el diario vivir. La traición, el engaño, el odio, el egoísmo. Así está el mundo, mis hermanos. Así está el mundo. Por eso tenemos que atender a las advertencias de Dios, de estar preparados. Entonces, la pregunta con la que terminamos la semana pasada fue, la Biblia nos ofrece consejos prácticos acerca de cómo debemos prepararnos para enfrentar los tiempos finales, ¿sí o no? Sí. El asunto es que hay que consultar lo que dice Dios. Sí hay muchos principios que nos advierten, que nos alertan, que nos ayudan a cómo es la manera correcta, según Dios, de enfrentar estos tiempos finales que estamos viviendo. Primeramente, así como el fundamento firme de nuestra vida, en un sentido así muy profundo, debemos de tener un sentido profundo de confianza en la fidelidad y en el amor de Dios por sus hijos. Debemos, en otras palabras, debemos de confiar plenamente y tener la convicción de que soy un hijo de Dios. ¿Cuántos tienen esa convicción? Que si el día de hoy tú mueres, te vas directo a la presencia de Dios. A la presencia de Dios. Sí. Porque Dios así lo ha prometido. Esa es la confianza que tenemos en Él. Sí. De su amor, de su fidelidad. David, en el conocido Salmo 23, él nos muestra la figura de Dios como pastor. Por eso David en el Salmo 23 pone a Dios como el pastor. Y escuchen las palabras de David. Voy a leer solamente el versículo 4 de los 6 versículos que contiene este Salmo 23. Voy a leer solamente uno. Salmo 23, 4. Dice, y de aquí vamos a extraer una enseñanza para nosotros. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Pausa. Esta frase, valle de sombra de muerte, en la forma hebrea superlativa, porque hay una versión en el hebreo que se oye de manera así superlativa, se lee de esta manera: aunque ande en un valle extremadamente profundo y oscuro, entiéndase aflicciones en la vida, entiéndase sufrimiento profundo, dolor profundo, adversidad profunda. Es decir, el tipo de fraseología o el modo de expresión que David está usando para hacer énfasis en el texto es precisamente comunicarnos, Dios como nuestro pastor, comunicarnos que al estar en medio de un tiempo de crisis, de ambiente amenazador y peligroso, miren la declaración de seguridad que expresa David.
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en un valle extremadamente asombroso, aunque ande en un sufrimiento extremadamente difícil, aunque tenga una necesidad completamente apremiante, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Oiga, qué paz y qué tranquilidad da la palabra, qué seguridad da la palabra. ¿Sí o no? Ahí es donde debemos afirmar nuestra vida, en lo que dice Dios, en las verdades de lo que dice Dios. Este mundo, mis hermanos, este mundo está cada día de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Pero este mundo es como ese valle de sombra y de muerte, con extremados asuntos y situaciones alrededor de este mundo. Pero ahí, escuchen lo que dice Dios: no debemos tener temor alguno, porque Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él está contigo, ¿sí? ¿Sabes? ¿Tienes la convicción de que Él está contigo? Porque luego yo me encuentro con cristianos que luego voltean para un lado. ¿Dónde estás, Dios? Ahí está contigo. Y está muy cercano Dios con nosotros. Más bien el problema es que nosotros nos alejamos de Él. Por eso tenemos problemas. Por eso luego preguntamos: ¿dónde estás, Dios? Ahí está. Dios no ha cambiado de lugar. Él sigue estando sentado en su trono y sigue gobernando con poder y con autoridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces dice David: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Escuche lo que dice a continuación, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara es el instrumento del pastor que sirve para dar protección. Yo no sé si alguna ocasión usted se había puesto a pensar en esto. La vara y el cayado, no es casualidad que están ahí en la Biblia. Tu vara y tu cayado, Dios, me infunden aliento. Entonces la vara es el instrumento que le sirve al pastor para dar protección a las ovejas de sus depredadores, pero además para mantener en el camino a la oveja que es rebelde. ¿Qué hace el pastor? Agarra la varita. Ey, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Alíñate, este es el camino. Este es el camino por donde debes de seguir. Aquí está la varita, y la varita está enderezando el camino de la oveja rebelde. El que entienda, entienda. O el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces eso es lo que hace la vara. La vara protege. El pastor ve venir al depredador, al lobo. Por cierto, el alimento favorito del lobo es la oveja. Y el pastor ve venir al lobo y agarra su vara y ahuyenta al depredador, al que se quiere tragar a la oveja, ¿sí? Da protección. El cayado o el bastón también es una vara delgada, más larga, que tiene al final, en uno de sus extremos, como una especie de gancho. Yo tengo una vara de este vuelo así, está un poquito más alta que yo. Nada más no tiene más bien yo tengo la vara que traía Moisés, pero con esa vara alzó la vara, que representa la autoridad de Dios, para ordenar al mar que se abriera. ¿Quién hizo el milagro? Dios. ¿Quién traía la vara? Moisés, pero representaba la autoridad de Dios. Bueno, pero la vara o el cayado del pastor al final trae como un gancho. Ese gancho en uno de sus extremos sirve para darle dirección a la oveja, para reorientar a la oveja, pero también para rescatar a la oveja cuando suele la oveja desviarse del camino. ¡Ey, ¿a dónde vas? Y agarra la vara y agarra el cayado y pesca a la ovejita. Entonces la pone otra vez, la reorienta en el camino. O cuando la ovejita se cayó o está a punto del peligro, ahí está el pastor con su cayado y agarra la oveja. Entonces dice David ahí: tu vara me da protección. Ahí toma más sentido
el versículo, Salmo 23:4. Podemos, si lo parafraseamos, este versículo lo pudiésemos leer de la siguiente manera: puedo andar por este mundo lleno de maldad, de extrema maldad, y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Tu vara me da protección, tu callado me da dirección, y los dos me infundirán aliento y plena confianza en ti. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él? Sí, Él lo merece. Entonces, estamos respondiendo a la pregunta. La Biblia nos ofrece consejos prácticos acerca de cómo debemos prepararnos para enfrentar los tiempos finales. ¿Cuál es la respuesta? Sí, ya dije, primeramente, poner nuestra confianza plena y segura en Dios. ¿Sí confías en el Señor? En cualquier tiempo y en cualquier momento, en cualquier situación de tu vida, hay que confiar en Él. No hay que dudar de Él. Los problemas no son eternos, las necesidades tampoco las enfermedades. Ahora, si Dios decide y determina llevarte a su presencia, pues gloria a Dios. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Qué bendición estar allá con Él. ¿Sí? La segunda cosa que debemos hacer para enfrentar los tiempos finales, y es también en un sentido de advertencia, y es precisamente el título del mensaje: velad. Velad. Esta palabra velad, en su traducción más original, da el sentido de mantenerse o de estar siempre en todo momento vigilante, alerta, despierto espiritualmente. No significa que ya no vas a dormir. No, significa mantenernos vigilantes, alertas, ¿sí? Despiertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viendo pueden ser factores que te puedan distraer o desviar del camino del Señor. Por eso hay que velar. Esa es la advertencia para el día de hoy. Dios nos sigue advirtiendo a mantenernos vigilantes, a mantenernos despiertos espiritualmente. Después de dar Jesús toda una lista de acontecimientos que sucederían antes de que Él regresase por segunda vez, le dice a sus discípulos en aquel tiempo, hace ya más de 2000 años, y ahora nos dice a nosotros, Mateo 24:42, nos dice las mismas palabras: velad, velad. ¿Qué dice? Díganlo: velad. La pregunta: ¿estás velando? ¿Estás alerta? ¿Estás despierto espiritualmente? ¿O estás en medio de una somnolencia espiritual? Como que estás entre dormido y despierto porque no sabes qué está sucediendo alrededor del mundo. Alrededor del mundo hay mucha gente mala, perversa, engañosa, mentirosa, traicionera. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. De eso se le va a hablar a nuestros jóvenes. Cómo enfrentar precisamente las batallas en medio de este mundo en el que nos tocó vivir. No podemos aislarnos de este mundo, pero sí podemos vivir la vida enfrentando las corrientes de este mundo. ¿Cómo las enfrentamos? Con las verdades de Dios. No es de otra manera. Con el poder de la palabra de Dios. No es de otra manera. Velando. Velad pues, dice el Señor, pues no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto. Escuchen, padres de familia, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Obviamente. Pero regularmente los ladrones no avisan cuándo van a llegar a tu casa a robar. No te avisan. Siempre nos toman por sorpresa. ¿Alguna vez te han robado? Sí, a mí sí. Y me tomaron por sorpresa. El ladrón no vino, tocó a la puerta y me dijo: vengo a robarte. Pues me hubiera preparado. No, llegó por sorpresa y con una pistola de este vuelo. Sí. Dice entonces: si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir,
Velaría es la misma palabra. Se mantendría despierto. Escúchenlo cómo termina el texto. No dejaría minar su casa. Más adelante, unas horas antes, ahorita voy a regresar porque quiero explicar algo de este final de este texto. Pero más adelante, unas horas antes de su crucifixión, estando en el huerto de Getsemaní, que significa un lugar de presión, dice Mateo 26 que Jesús usa el mismo término velad en un sentido de alerta, de estar despierto. Cuando Jesús, en un momento de mucha presión y de debilidad humana, en su parte humana, Él era divino pero era humano también, en su parte humana le dijo a sus discípulos, Mateo 26:38, mi alma está muy triste. Escuchen, no dice solamente mi alma está triste, usa un grado mayor, muy triste. Estaba triste Jesús, sí, estaba muy triste. Y ahí lo expresa. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. ¿Y qué dice? Velad. Velad. Velad conmigo. Oiga, cuando uno está experimentando sufrimiento, angustia, desesperación, qué bueno es tener un amigo cercano a ti que pueda velar contigo. ¿Verdad que sí? Es saludable. Por eso cuando estés en un momento de presión, en un momento de difícil en tu vida, busca a alguien y dile, hermano, ayúdame a velar, vamos a velar, vamos a orar juntos. Versículo 40, vamos hasta el 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Qué triste es que buscas un amigo para orar con él y él te dice, sí, voy a velar contigo, te voy a apoyar en oración. Y de pronto cuando se ofrece, tu amigo o tu compañero de oración o compañera de oración está durmiendo. Hace unos días me escribió precisamente nuestro pastor invitado, el pastor Raúl Borboa, y me dijo, fíjate que voy a dar una serie de mensajes, ahora que voy para allá a Estados Unidos, te quiero pedir un favor, ayúdame a orar, para que Dios me dé los mensajes que debo predicar. Y sabe, no tomé en poco su petición y he estado orando por él, y he estado orando. Le dije, pues también te voy a pedir que me ayudes a orar porque también voy a estar predicando la semana que entra. Hermanos, necesitamos ayudarnos en este trabajo y en esta labor de la oración, velando los unos por los otros. Que si tú ves que algún hermano no llegó a la congregación, que tomes el tiempo. ¿Qué pasó, pastor? O con alguno de nuestros hermanos, no he visto al hermano, está bien, está pasando algo. Y si no, voy a velar por él, voy a orar por él. En eso consiste la vida cristiana, mis hermanos. Y resulta con que a veces la vida de muchos de nosotros los cristianos es tan insensible que no nos dolemos por el que está sufriendo, pero sí a veces lo señalamos y decimos, es que a lo mejor anda en pecado. No, ya te tomaste el tiempo para ir y preguntarle qué está pasando en su vida. Bueno, Jesús en este episodio de su vida está a punto de ir a la cruz y pidió que uno de sus más cercanos seguidores velara con él, pero los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Oiga, Jesús sabía a lo que Pedro y todos los demás discípulos se iban a enfrentar, que tenía que ver con este mundo, con lo que iban a enfrentar en este mundo una vez que Jesús partiera a la presencia del Padre. Por eso les dice, velad y orad para que cuando sea el momento no caigan en la tentación. Y luego termina diciendo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, hay una lucha con esta carne, y esta carne hay que subyugarla, hay que amarrarla con nudos ciegos si es posible. Lucas capítulo 12 narra cuando Jesús comparte
la parábola del siervo que vigila. Ahí está otra vez. El siervo vigilante, el siervo que está despierto, el siervo que está atento. Esta parábola, yo lo dije la semana pasada, tiene por lo menos 3 lecciones fundamentales. Número 1, ahí habla de la segunda inminente o la segura e inminente segunda venida de Jesús. Usted lo va a ver ahí y se va a dar cuenta que habla claramente, Jesús va a venir por segunda vez. La segunda enseñanza, la parábola urge a los siervos a estar preparados para recibir al amo cuando llegue. Pero la tercera enseñanza que usted va a encontrar ahí en esta parábola es la exhortación a mantenerse en una actitud vigilante y de expectativa para cuando el amo regrese por segunda vez. Voy a leer rápido algunos textos. Lucas 12:35. Dice Jesús: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. La Biblia representa la lámpara que alumbra nuestro caminar diario. Hay que mantenerla encendida. En otras palabras, abre tu Biblia y que la Biblia, la palabra de Dios, alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Pero algunos la tienen cerrada, la Biblia. ¿Cómo va a venir luz a nuestra vida espiritual? Dice: estén vuestras lámparas encendidas, versículo 36, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan. Y el sentido que da ahí este término aguardar es esperar despiertos, no dormidos como los discípulos que estaban con Jesús. Hombres que aguardan, que se mantienen despiertos hasta que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle, ¿qué? Velando. Ahí está, velando, despiertos. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Versículo 38, aunque venga a la segunda vigilia. La segunda vigilia comprende desde las 9 de la noche hasta las 12, segunda vigilia. O aunque venga la tercera vigilia, que habla desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. A cualquier hora que venga, a la segunda o a la tercera vigilia, dice: si los hallare así, bienaventurados serán aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente, escuchen, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Cuando yo estaba leyendo el final de este texto, inmediatamente saltó a mi mente esta palabra minar. Este es un término que se traduce cavar una grieta para entrar y robar. Si un ladrón quiere entrar a robar a este auditorio, puede cavar por ahí una grieta entre la puerta, en algún lado, y empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y lo va a hacer con mucha cautela, lo va a hacer en momentos en que no pueda ser descubierto. Eso es minar, cavar una grieta, ¿sí?, para entrar y robar. Entonces dice Jesús: si el padre de familia, ¿cuántos padres de familia hay aquí? Papá y mamá, se refiere a los dos. Si los padres de familia supieran a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría que el ladrón cavara una grieta para entrar o robar. Así sería, ¿verdad? Tú oyes que alguien anda por ahí golpeando, a ver qué está pasando, y sacas la metralleta, ¿verdad? Escuchen esto, aquí vamos a aplicar. Minar es cavar una grieta para entrar y robar. Hay padres de familia que no están velando, que no están despiertos, y el enemigo, nuestro adversario, el diablo, escuchen, está minando. Ha logrado cavar grietas por donde está entrando y está robándose el corazón de tus hijos a través del internet.
a través de todo tipo de las redes sociales, el cochinero de redes sociales que hay ahorita. Perdónenme la expresión. Hay algunas redes sociales que son muy saludables cuando se saben manejar saludablemente las redes sociales y son útiles, pero me estoy refiriendo a toda la basura que hay. Por ahí resulta que el diablo, tu adversario, está entrando y está cavando. Ya acabó una grieta y el papá o la mamá que no están alertas, que no están velando, que no están despiertos, ya dejaron entrar al diablo a que les robe el corazón a través del internet, de las redes sociales, a través de películas, a través de videojuegos, a través de las modas, a través de aparentes e inofensivos amigos que luego se hacen a través de las redes sociales. Mucho cuidado, el diablo está entrando y está minando tu casa. Está minando, está cavando hoyos en el corazón de tu hijo. El llamado que Dios nos está haciendo en sentido de urgencia y de advertencia es a velar, a velar. ¿A qué? A velar por tus hijos. Cada uno sabe la situación que vive con sus hijos. Es increíble que haya padres de familia que están tan dormidos que dicen, ese jueguito que está jugando mi hijo es tan inofensivo, no pasa nada. Mucho cuidado, mucho cuidado. Esa película, esa caricatura de Disneylandia es inofensiva. Mucho cuidado. Por ahí se están metiendo las ideologías. ¿Ya se había dado cuenta de eso? Esto no es nada nuevo, mis hermanos. Es una noticia a voces de todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Velar, velad, despierto. Despiertos, hermano. Dile, despiértate, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hoy no es tiempo de dormir, hermanos, es tiempo de mantenernos velando, luchando por nuestras familias. Hay muchas cosas muy fuertes que se vienen, mis hermanos, que muchos de nosotros ni idea tenemos de lo que está por venir. Por eso el llamado, por eso la advertencia del Señor a velar, velar, velar. Si el Señor te levanta a las 2, 3 de la mañana literalmente a velar, vela. Pero durante el día mantente alerta. A ver qué está escuchando mi hijo. A ver cuáles son los amigos de mi hijo, cuáles son los amigos de mi hija. No se te ocurra dejar a tu hijo encargado con alguien que ni siquiera cristiano es. Mucho cuidado, porque por ahí están surgiendo muchas violaciones. Mucho cuidado. Después de esta advertencia usted no puede decir yo no sabía nada. Si usted se queda dormido como los discípulos con Jesús en el huerto de Getsemaní, cada uno de nosotros somos responsables. El asunto es muy serio, mis hermanos. Las cosas que se vienen son muy serias y muy fuertes. En Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo reúne a los líderes de la iglesia en Éfeso. Y miren las palabras que usa Pablo. Yo quiero que pienso por un momento, aquí en su mente ponga un cuadro. Pablo se va a despedir de los líderes de la iglesia en Éfeso, los pastores, los ancianos, y los reúne y les habla y los aconseja y les da advertencias. Escuchen las advertencias. Dice Pablo a los líderes: por tanto, mirad por vosotros. Ese mirad por vosotros habla de examinar nuestras actitudes, nuestras motivaciones como cristianos, como hijos de Dios, como servidores. Miren por ustedes, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo te estás conduciendo?
Miren por vosotros. Y si hay algo que te está desviando, enderézate, mi hermano. Miren por vosotros. Y luego dice, miren por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Significa supervisores. Para apacentar la iglesia que es del Señor. No es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Yo no sé cómo hay ministros que dicen, es mi iglesia, y controlan a la gente. No, su vida, tu vida no es mía. Yo no la compré, yo no fui a la cruz, fue Jesucristo. Tu vida le pertenece a Jesús. Él la compró y la compró a precio de sangre. Tú eres propiedad de Jesús. Tú eres la iglesia de Jesús. No es mi iglesia, es la iglesia que Él ganó por su propia sangre. Y luego mire lo que dice Pablo 29. Porque yo sé. Oiga, y Pablo cuando hablaba y escribía, lo hacía con conocimiento de causa. No lo hacía nomás hablar por hablar o escribir por escribir. Pablo decía, yo sé que después que yo me vaya, entrarán en medio de ustedes, ¿qué? Lobos. Y lobos rapaces, que se traduce en lobos feroces, que no perdonarán al rebaño. Y mire el versículo 30, a mí este versículo me pone la piel chinita. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos. Pero luego viene la solución o la advertencia o el mandamiento. Por tanto, dice Pablo, versículo 31, ¿qué? Velad. Velad, mantenernos alertas, despiertos, vigilantes. Por tanto, velad. Yo tengo que velar que no se meta a esta congregación un lobo rapaz que los pueda devorar. Tengo que velar. Ese es mi trabajo, esa es mi responsabilidad. O cuando veo o escucho que algunos de ustedes están escuchando cosas raras, cuidado, cuidado, cuidado. Eso que estás escuchando, porque miren, uno se da cuenta, basta solamente con entrar a la aplicación de Facebook y ahí aparecen muchos, algunos de ustedes, y ahí se ve. Yo no uso mucho eso, pero de repente me llegan por ahí, a veces sin siquiera yo andar buscando nada, me dice, oye, ¿ya viste al hermanito? Aquí está, míralo, mira lo que está oyendo, mira lo que está viendo. Cuidado, hermanos, cuidado. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, mi responsabilidad es ir y decirte, cuidado. Yo no quiero que el lobo te devore. Por tanto, velad, ese es mi trabajo. Acordaos, mira lo que dice Pablo, que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Yo me imagino a Pablo diciendo, hermano, te lo he dicho una y otra vez, y con lágrimas en sus ojos, cuídate, no te dejes engañar. Ahí estaba Pablo, velando, alerta, despierto, haciendo su trabajo, haciendo la tarea que le fue encomendada, cuidando la grey de Dios, velando. El llamado de Dios para nosotros hoy es a velar. Tú eres pastor de tu casa. No permitas que vengan lobos rapaces a devorarse a tus hijos. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en su saludo final, les da 5 mandamientos que tienen también un tono o un tinte de advertencia. Número 1, les dice, permanezcan vigilantes, ahí está. Número 2, estén firmes en la fe. Número 3, pórtense varonilmente con madurez. Número 4, sean fuertes y no débiles. Hagan todo con amor. Voy a leer el texto y así avanzamos. Dice 1 Corintios 16, 1 Corintios 16, 13. Miren el primer mandamiento de Pablo. La primera advertencia, velad. Velad. 13.
versículo 13. Velad, número 1. Número 2, estén firmes. Firmes en la fe. Número 3, pórtense varonilmente como hombres. Ser padre no es para cobardes. Lo he dicho anteriormente. Hay que desarrollar nuestra labor como padres varonilmente. Hijo, no te lo voy a permitir. Eso que estás haciendo no está bien. Yo ya tengo nietos y a mis nietos también. El otro día acabo de llamarle la atención a uno de ellos. Eso que estás haciendo no está bien. No te lo voy a permitir. Y no te lo estoy diciendo por quererte molestar. Te lo digo porque te amo. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Y los dejarías que hicieran cualquier cosa? ¿Lo que les venga en gana? No hay que permitirlo. Hay que portarnos varonilmente. Eso no está bien. Eso es pecado. Pero hay padres que dicen, no pasa nada. No le va a pasar nada. Dice Pablo, pórtense varonilmente y esforzaos. Y termina el versículo 14 diciendo, y todas las cosas, todas vuestras cosas, todo lo que tú haces, hay que hacerlo con amor. ¿Cómo hay que hacerlo? Con amor. Cuando vengas a la iglesia, ven con amor. Quiero escuchar la voz de Dios. Cuando vengas a adorar a Dios, quiero adorar a Dios, pero hazlo con amor. Hazlo con pasión. Hazlo de manera genuina. Que todo lo que hagamos, que vas a tu trabajo y hazlo con amor, dando un buen testimonio. Que estás con tus vecinos, da un buen testimonio en amor. Que vienes a la congregación, ve a otro hermano de la congregación, aunque no es muy bueno de tratar, pero velo con amor y velo con ojos de fe. Dios está tratando con él, Dios está tratando con cada uno de nosotros. Velad, es la advertencia. Velad. ¿Cuál es la advertencia? Velad. ¿Se imaginan ustedes a un hombre que es contratado para velar durmiendo? ¿Quién le daría un trabajo a un hombre de velador que le pudiera decir, oiga, patrón, ¿a qué horas va a regresar? No, pues no sé, tu trabajo es velar. No, yo me duermo a las 11. No, sabes que el trabajo no es para ti. Tú no eres un buen prospecto para desarrollar esa función de velador. Imagínense, Dios nos ha delegado el trabajo y la responsabilidad de velar, de mantenernos alertas ante el acontecer mundial, cuidándonos unos a otros. Cuidado, hermano. Cuidado, joven, cuidado, señorita, cuidado, esposa mía, cuidado, nuestros hijos, cuidado. Hay que mantenernos alertas, sabiendo lo que está sucediendo alrededor. Dice el versículo Lucas 12:40 y terminamos. Dice Jesús en la parábola, ustedes pues también estén preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando menos pienses, ¿sí? Esta fue la conclusión que Jesús hizo de la parábola del siervo vigilante. Pero entonces en el versículo 41 del mismo capítulo 12, Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Como aquel que dice, oiga, pastor, ¿con la predicación usted me habló a mí o a quién le habló? Ay, por favor. Se me hace que me está hablando a mí. ¿A quién más? Bueno, también a los que están allá a través del canal. Entonces le dice Pedro, ¿esta parábola la dijiste por nosotros o también por todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre esta casa para que a tiempo les dé su ración?
43. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga, le haya haciendo así, como velando, alimentando, atento, alerta. En verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Bien, buen siervo y fiel, como cantamos al final. Si te mantienes fiel, el Señor te dirá: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dice: en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas caminando con el Señor y cuánto de lo que tú has oído, ¿sí?, ahora tú conoces. Dependiendo de todo ese material que Dios ha puesto en tu corazón, ahí el Señor te probará y te pedirá cuentas de todo lo que has escuchado, ¿sí?, de todo lo que hemos escuchado. ¿De acuerdo? Velad, hermanos. Es tiempo de velad, de no estar dormidos espiritualmente, estar despiertos, cuidando la grey de Dios. Amén. ¿Sí se entendió el mensaje? Porque yo no tengo problema, puedo empezar otra vez. Vamos a orar. Vamos a orar. Le invito a que se ponga de pie. Yo no sé si tú sientes en tu corazón un deseo así profundo, tan profundo, que Dios te habló esta tarde y tú quisieras venir aquí al frente, doblar tu rodilla y decirle con todo tu corazón: yo quiero velar, Señor, pon en mí ese sentir, quiero velar, quiero mantenerme velando, despierto, Señor, alerta. Ven aquí al frente, ven aquí al frente. Da un paso de fe y dile al Señor: Señor, pon en mí ese sentir. No le hace que se llene aquí todo este lugar. Aquí cabemos todos, pero que de tu corazón venga ese profundo sentimiento de decirle: Señor, quiero ser un siervo tuyo que permanezca día tras día en una actitud vigilante. Los tiempos son difíciles. Los tiempos son duros, los tiempos son peligrosos. Estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa, Señor. Por lo tanto, queremos mantenernos vigilantes. Vamos a orar juntos. Levanta tu voz y dile al Señor: Señor, quiero mantenerme como ese siervo vigilante, Señor, a la expectativa de cuando tú vendrás por segunda vez, Señor, o cuando nos llames a tu presencia. Abre tus labios, hermano, hermana, y dile al Señor: Señor, pon en mí tu corazón, pon en mí ese sentir profundo en mi corazón de ser un siervo vigilante, Señor. Oh Dios bendito, aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Queremos mantenernos preparados porque no sabemos a la hora que tú vendrás. Ya vemos, Señor, las señales que tú nos diste de advertencia. Están sucediendo hoy por hoy frente a nuestros ojos, Señor. Estamos viendo guerras. No solamente hay rumores de guerras, sino hay guerras alrededor del mundo. Estamos viendo hambre alrededor del mundo, pero sobre todo no solamente hambre física, sino hambre espiritual también en el corazón de mucha gente, Señor. Oh Dios, oh Señor, levanta ese clamor que salga de lo profundo de tu corazón y dile al Señor: Señor, por favor, pon en nosotros esa actitud vigilante, esa actitud de estar despiertos, Señor, de estar alertas para que el enemigo no venga a minar, no venga a acabar profundo, acabar hoyos en nuestra vida, en nuestro corazón.
sino que podamos mantenernos orando y velando cada día, cada momento, luchando en la vida cristiana, luchando por nuestros hijos. Haz un compromiso con Dios y dile: Señor, me comprometo delante de tu presencia, Señor, a cuidar a mi casa, a cuidar a mis hijos, a ser un siervo vigilante a favor de ellos, a ser un siervo vigilante a favor de mis hermanos en la congregación, a favor de mis maestros de la congregación, a favor de mis hermanos en Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, tu deseo es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, pon ese deseo en nuestro corazón, oh Dios. Oh Señor, despiértanos, despiértanos, Dios. Clama al Señor y dile con todo tu corazón: despiértanos, Señor. Despiértanos, despierta tu iglesia en este tiempo alrededor del mundo, Señor. Que seamos una iglesia viva, que seamos una iglesia valiente, que podamos, Señor, comportarnos varonilmente, Señor. Que podamos ser vigilantes día tras día, Señor, hasta que tú vengas o nos llames a tu presencia, mi Dios. Oh Señor, oh Dios. Oramos por cada sacerdote de hogar, Señor. Oramos por cada madre de familia, Señor. Oramos por nuestros jóvenes, oramos por nuestros niños. Señor, levantamos vallado de protección divina alrededor de ellos. Satanás, no tendrás parte ni autoridad sobre de ellos. En el nombre de Jesús nosotros nos levantaremos. En el nombre de Jesús nos levantaremos y detendremos todo dardo de fuego del maligno que quiera levantarse contra nuestros hijos. Ninguna arma forjada de Satanás contra ti prosperará, dice el Señor, porque yo estaré contigo en todo momento. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo, te dice el Señor. Así como estuve con Moisés, así como estuve con Josué, así como estuve con David, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé, te dice el Señor. Solamente camina en las verdades de mi palabra, te dice el Señor. Solamente aférrate, solamente agárrate, retén la doctrina, te dice el Señor. Y mantente vigilante hasta que yo venga, dice el Señor. Oh, aleluya, 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 aleluya. Señor, tu Espíritu Santo está redarguyendo nuestros corazones. Tu Espíritu Santo, Señor, está haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor. Oh Dios, que podamos ser siervos tuyos, vigilantes, Señor. Que cuando tú vengas, Señor, no nos encuentres dormidos como encontraste a tus discípulos en el Getsemaní. Que velemos y oremos para no caer en las tentaciones de este mundo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Puedes darle un aplauso de alabanza a nuestro Rey. Él es digno de toda la gloria. Sí, Jesús, tú eres digno de toda la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Despídanse unos a otros, hermanos. Vámonos con esta palabra en nuestro corazón. Velad y orad para que no entréis en tentación. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.